Hola oyentes de Oberon. Dejen aquí abajo su nombre y desde qué ciudad nos están acompañando. Gracias por su participación. Les deseamos bendiciones a todos. Me formé en psicología en la capital Chihuahua, pero regresé al interior buscando algo más cercano a mi familia. Me llamo Isadora. Después de meses buscando oportunidades, finalmente conseguí una plaza en una clínica de Ciudad Juárez, gracias a la recomendación de una de mis profesoras de la universidad, que confiaba en mi capacidad y dedicación. La emoción de empezar algo nuevo mezclada con el miedo a lo desconocido me acompañaba durante todo el viaje. La mudanza a Ciudad Juárez fue más intensa de lo que esperaba. Las calles estrechas del centro me resultaban familiares y extrañas al mismo tiempo, llenas de edificios antiguos que parecían guardar secretos de otra época. El apartamento que alquilé era pequeño pero acogedor. La cocina era modesta, la sala apenas suficiente para un sofá y una mesa, y el baño no tenía espejo. Esa ausencia, al principio trivial, se volvió una incomodidad constante cada mañana. Salir a conocer la ciudad se volvió una rutina de descubrimiento. Un sábado por la tarde, decidí caminar hacia el mercado de pulgas, un lugar donde los vendedores amontonaban objetos viejos, muebles desgastados y curiosidades olvidadas. Cada puesto parecía contar una historia distinta, y yo me dejaba llevar por la fascinación de ver utensilios, cristales y piezas que el tiempo había dejado atrás. Entre tantas cosas, un espejo antiguo llamó mi atención. Su marco de madera oscura estaba gastado, con arabescos tallados que recordaban flores típicas de la región. Lo sostuve entre mis manos y sentí algo extraño, un escalofrío leve que recorrió mi espalda. No era miedo, pero tampoco era comodidad. Era una mezcla curiosa que me impulsó a comprarlo. Cargarlo hasta mi apartamento fue más difícil de lo que imaginé. Sus dimensiones y el peso me obligaron a abrir la puerta del edificio con esfuerzo. Al colocarlo finalmente en el baño, sentí que completaba un detalle que había faltado desde el primer día. Mirarme en él mientras lavaba el rostro me dio una sensación de satisfacción simple, como si algo en mi rutina finalmente encajara. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Cepillarme los dientes, peinarme, lavar mi cara, todo era normal. Sin embargo, una sensación casi imperceptible comenzó a aparecer. Era como si algo me observara mientras me veía en el espejo. Un detalle tan leve que podría atribuirse a la imaginación o al cansancio del trabajo en la clínica. El sonido constante del tráfico desde la avenida cercana invadía el apartamento, mezclándose con las bocinas de los autos y la música lejana de los puestos ambulantes del mercado. Esos ruidos habituales, que antes me parecían rutinarios, ahora creaban un contraste inquietante con la sensación de ser observada. El aroma del café recién hecho y de las tortillas que llegaban desde la vecindad reforzaba mi sensación de normalidad, haciendo que lo extraño del espejo se sintiera aún más fuera de lugar. Comenzaba a notar cómo mi cuerpo reaccionaba sin razón aparente. Un pequeño peso en los hombros, un escalofrío leve, un momento de pausa antes de tocar el agua de la llave. Al acercarme al espejo por las noches, antes de dormir, el reflejo parecía más profundo de lo habitual. No veía nada fuera de lugar, y aún así sentía una presión en la espalda, una vigilancia silenciosa que me hacía girar ligeramente la cabeza antes de salir del baño. Esa sensación incómoda comenzó a quedarse conmigo, mezclando la rutina cotidiana con algo que no podía nombrar. Al principio, la visión fue tan breve que pensé que mi mente me jugaba trucos por el cansancio. Cepillándome los dientes, un destello en el espejo me hizo girar la cabeza, y por un segundo creí ver la silueta de un hombre detrás de mí. Mi corazón se aceleró y el pulso me dio un pequeño sobresalto. La sensación desapareció antes de que pudiera distinguirlo con claridad. Intenté racionalizarlo. Tal vez era una sombra proyectada por la luz amarilla del baño, o el reflejo de algún objeto que estaba fuera de lugar. Me decía a mí misma que la mente cansada inventa figuras cuando uno está solo demasiado tiempo. Sin embargo,
Cada día la presencia parecía acercarse un poco más, permaneciendo inmóvil en el mismo rincón del espejo. Observé los detalles con más atención. Podía distinguir un paleto oscuro, cabello corto y desordenado, y una postura rígida, como si esperara algo. La figura nunca cambiaba de posición, pero la sensación de tensión se volvió constante. Mirar el espejo, antes un acto trivial, ahora me provocaba ansiedad y miedo. Escobar los dientes se convirtió en un pequeño ritual de vigilancia. Antes de tocar el cepillo, revisaba el baño. Me aseguraba de que la puerta estuviera cerrada y de que la luz iluminara cada rincón. Cada reflejo provocaba un sobresalto, y cada sonido del apartamento parecía amplificar la presencia que sentía detrás de mí. Tomar un baño también cambió. Sentía ojos sobre mí, imaginando sombras que se acercaban lentamente. Aunque nada apareciera más allá del vidrio, el silencio del apartamento por las noches intensificaba la sensación. Incluso el leve crujido de los pisos o los pasos del vecino arriba me ponían en alerta, como si cualquier ruido pudiera delatar la figura. La soledad de Ciudad Juárez, combinada con la rutina de mi apartamento, hacía que los momentos de miedo se volvieran más largos y difíciles de ignorar. Comenzaba a dudar de mis propios sentidos. Cada reflejo se sentía tan real que me costaba distinguir lo que era imaginación de lo que no. Empecé a cerrar la puerta del baño con llave antes de usarlo, aún viviendo sola, y a bajar la cortina de la ventana para evitar que alguien pudiera mirar desde fuera. Cada acción era un intento de recuperar control, de protegerme de algo que no podía ver directamente pero que sentía muy cerca. Incluso al preparar café o acomodar la cocina, mi atención se desviaba constantemente hacia el baño. Miraba de reojo, revisando si había algún movimiento, como si la figura pudiera aparecer en cualquier momento. Esa tensión se convirtió en una parte de mi rutina diaria, una presencia silenciosa que alteraba cada instante de normalidad en mi apartamento. Me desperté tarde esa mañana, con el reloj marcando minutos que no podía recuperar. Corrí al baño, cepillándome los dientes apresuradamente, intentando que todo fuera rutinario. El espejo reflejaba mi imagen, como siempre, hasta que sentí un cambio. El aire parecía más pesado, más frío, y algo me hizo girar la cabeza ligeramente. Lo vi claramente por primera vez. La figura del hombre estaba exactamente detrás de mí. Su presencia no era fugaz ni borrosa, era nítida, cercana, inmóvil. El corazón me dio un vuelco y un escalofrío recorrió mis brazos hasta los hombros. El aire del baño tenía un peso extraño, como si cada molécula estuviera cargada de algo que no podía comprender. Un toque helado y firme cayó sobre mi hombro antes de que pudiera reaccionar. La sensación no era solo fría, era intensa, como si la fuerza y la ira de esa presencia se concentraran en un solo contacto. La escoba que sostenía el cepillo se me cayó de las manos, la pasta de dientes rodó al suelo y un grito escapó sin control. Cada fibra de mi cuerpo estaba en alerta máxima, paralizada por el terror. El hombre desapareció en un instante, pero el efecto sobre mí permaneció. Miré mi hombro y descubrí marcas moradas profundas, como si alguien hubiera apretado con fuerza sobrenatural. No era imaginación, ni un reflejo de cansancio. La evidencia estaba ahí, marcada en mi piel. Cada movimiento dentro del apartamento se volvió tenso y medido. Caminaba despacio, revisando constantemente si el espejo seguía en su lugar, dudando en mirarlo directamente. La rutina cotidiana se había transformado en una serie de pequeñas pruebas. Cada acción estaba teñida por la posibilidad de que la figura regresara. Los ruidos habituales de Ciudad Juárez cobraron una dimensión diferente. El crujido del piso, pasos en el corredor, el golpe de una puerta. Todo se convertía en un disparador de ansiedad. Cada sonido me recordaba la presencia que había trascendido la barrera del reflejo y tocado mi cuerpo de manera tangible. Toqué mi hombro con cuidado, sintiendo el frío residual y la presión que todavía parecía emanar de la marca. La realidad del contacto me hacía cuestionar todo lo que creía posible. Lo que hasta ese momento había sido un objeto cotidiano, un espejo,
ahora parecía un portal a algo que no comprendía. El silencio del apartamento, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de la cocina y los autos pasando por la calle, contrastaba con el terror silencioso que impregnaba el baño. Cada vez que pensaba en ese momento, el aire parecía volver a enfriarse y el peso en mis hombros se repetía, recordándome que algo había cruzado la línea entre el reflejo y la realidad. Los días que siguieron al contacto con el hombre del espejo fueron difíciles. Dormir se volvió un desafío. Cada sonido en el apartamento, desde el crujido del piso hasta el viento golpeando la ventana, despertaba en mí una alerta automática. Sentía una tensión constante en los hombros y un nudo en el estómago que no me permitía concentrarme completamente en el trabajo ni en nada fuera del baño. Decidí que no podía seguir viviendo con ese objeto. No había explicación racional que mitigara la sensación de amenaza que impregnaba cada momento en que miraba el espejo. Una tarde, envolví el marco en un cobertor, asegurándome de cubrirlo por completo, y con cuidado lo llevé hasta la calle, consciente de que cada paso alejándome del apartamento también me alejaba de un peligro invisible pero tangible. Coloqué el espejo en un contenedor de basura cercano, con manos temblorosas y respiración agitada. Sentí un alivio inmediato al darme cuenta de que ya no estaba allí, que no podía observarme ni tocarme desde su reflejo. Aún así, el recuerdo del toque en mi hombro permanecía vívido, y las marcas moradas seguían allí, recordándome que todo lo vivido había sido real y no fruto de la imaginación. El apartamento volvió a sentirse seguro, pero la rutina tardó en normalizarse. Cada vez que pasaba por el baño, un instante de duda me detenía antes de mirar el espejo que todavía estaba allí, pequeño y ordinario, como si temiera que la presencia pudiera haber quedado atrapada en alguna parte del vidrio restante. En la clínica, intenté retomar mi vida profesional con normalidad. Observaba con cuidado los objetos antiguos que traían los pacientes o los que encontraba en tiendas de segunda mano, evitando acercarme a ellos. Mi percepción de lo cotidiano cambió. Comprendí que la apariencia de un objeto no garantiza su inocuidad. El recuerdo de aquel día, del toque, de la mirada fija del hombre, dejó una cicatriz emocional. Mi confianza en la rutina y en los reflejos quedó marcada. Ahora sabía que algo aparentemente común puede esconder fuerzas que desafían toda lógica. La experiencia se convirtió en un secreto personal, una historia que guardo con cautela, consciente de lo frágil que puede ser la frontera entre el reflejo y la realidad. Pequeños hábitos diarios, como cepillarme los dientes o lavarme la cara, llevaban un instante de vacilación. No había nada en el espejo que me amenazara, pero mi mente recordaba y el cuerpo reaccionaba. Cada gesto de cuidado, cada revisión del entorno, era un reflejo del trauma que había vivido. Con el tiempo, logré concentrarme en las pequeñas alegrías cotidianas. El aroma del café por la mañana, las charlas con colegas en la clínica, los sonidos de la ciudad desde mi ventana. El apartamento volvió a ser un espacio seguro, y el espejo, ahora ausente, quedó como un recuerdo perturbador pero liberador, un recordatorio de que la realidad puede esconder cosas que no siempre se ven, pero se sienten profundamente. Vivir en Ciudad Juárez siempre me dejó una sensación difícil de explicar, como si todo estuviera a medias, como si las cosas importantes estuvieran siempre del otro lado. Desde muy joven, entendí que mucha gente aquí crece mirando hacia el norte, no por curiosidad, sino por necesidad. Las calles, el trabajo, las historias que uno escucha, todo empuja en esa dirección. Mi nombre es Luan. A unos kilómetros de distancia, las luces de El Paso brillaban cada noche como una promesa silenciosa. Para nosotros no eran solo focos encendidos, eran una idea completa de lo que queríamos alcanzar. Seguridad, estabilidad, algo diferente. No hablábamos de eso como un plan concreto, más bien como una posibilidad que nos ayudaba a aguantar lo que teníamos enfrente. Ese hábito empezó cuando yo tenía 18 años,
en mi último año de escuela. Después de clases nos juntábamos sin pensarlo demasiado. Hortensia siempre llegaba tranquila, observando todo sin decir mucho. Chandra aparecía con esa energía inquieta que tenía, como si cualquier cosa pudiera convertirse en reto. Fintan, en cambio, analizaba todo, incluso lo que no tenía sentido. Mi papel era más simple: mantener al grupo unido y evitar que las cosas se salieran de control. Pasábamos horas caminando sin rumbo fijo, atravesando calles que ya conocíamos de memoria, sentándonos en banquetas o terrenos vacíos. Hablábamos de trabajos que no queríamos, de estudiar algo que tal vez no podríamos pagar, de salir de la ciudad aunque no supiéramos cómo. No era tristeza exactamente, era más bien una especie de resignación compartida que se hacía más ligera cuando estábamos juntos. Subir al cerro esa noche no fue una decisión planeada. Surgió como surgen muchas cosas entre amigos. Alguien lo mencionó y los demás seguimos la idea. Queríamos ver las luces desde más arriba, tener una vista más clara, como si eso cambiara algo. El Cerro de la Biblia era visible desde varios puntos de la ciudad, así que llegar ahí parecía fácil en teoría. El inicio de la subida fue normal, incluso divertido. El camino era irregular, con piedras sueltas y tierra seca que se deslizaba bajo los zapatos. Recuerdo que al principio todavía se escuchaban carros a lo lejos, algún perro ladrando, cosas que forman parte del fondo de la ciudad. Poco a poco, esos sonidos fueron quedando atrás sin que lo notáramos de inmediato. Algo empezó a sentirse distinto mientras avanzábamos. El viento, que al principio se colaba entre las piedras, dejó de sentirse en la piel. El silencio no llegó de golpe, más bien se fue instalando, como si alguien bajara el volumen del mundo poco a poco. En ese momento pensé que era por la altura o por alejarnos de las calles, y no le di más importancia. También hubo detalles raros que preferí ignorar. Algunas rocas reflejaban la luz de una forma extraña, como si no viniera de la ciudad. En el suelo aparecían pequeños destellos que desaparecían cuando intentaba enfocarlos. En un punto tuve la sensación de que alguien nos observaba desde arriba, pero al mirar no había nada. Me convencí de que era el cansancio o la oscuridad jugando con la vista. La inquietud se quedó conmigo aun cuando intenté no pensar en eso. Fue entonces cuando noté algo que no encajaba con nada de lo que conocía. Las luces que teníamos enfrente no venían de la ciudad. Estaban más cerca, demasiado cerca. Salían del propio cerro. Las luces no estaban quietas como las de la ciudad. Surgían del suelo en puntos aislados, como si algo debajo de nosotros respirara con dificultad. No tenían un origen claro. No proyectaban sombras normales y tampoco iluminaban el entorno como debería hacerlo cualquier luz. Solo estaban ahí, pulsando en intervalos irregulares que no seguían ningún patrón que yo pudiera reconocer. Avanzamos hacia ellas casi por inercia. Recuerdo que nadie dijo que debíamos acercarnos, pero tampoco hubo quien propusiera regresar. La curiosidad se impuso de una forma silenciosa, incómoda. Cada paso que dábamos hacía que esas luces parecieran multiplicarse, apareciendo entre las piedras como pequeñas filtraciones de algo que no pertenecía a la superficie. El terreno cambió ligeramente al acercarnos más. Las rocas formaban una especie de abertura natural, una grieta que no se distinguía desde lejos. No era grande, pero sí lo suficiente para llamar la atención. Sus bordes eran irregulares, como si se hubiera abierto a la fuerza, y la oscuridad dentro de ella parecía más densa que la noche alrededor. Al asomarme, lo primero que noté fue la superficie interna. No era roca como el resto del cerro. Tenía una apariencia lisa, casi como vidrio, pero con imperfecciones que la hacían parecer orgánica. La luz salía de ahí, de esas paredes, difusa y constante, como si estuviera atrapada dentro del material mismo. Algo no encajaba en la forma en que ese brillo se comportaba. No generaba calor, ni siquiera una leve sensación térmica. El aire alrededor se sentía más pesado, y los sonidos parecían apagarse. Mis propios pasos se escuchaban lejanos,
como si no estuvieran ocurriendo en el mismo lugar donde estaba parado. Fintan intentó darle sentido a todo. Mencionó minerales, algún tipo de reacción química natural, incluso habló de instalaciones ocultas o interferencias humanas. Su voz sonaba menos segura conforme avanzaba en sus propias explicaciones. Aún así, se aferraba a ellas, como si necesitara que alguna fuera suficiente. Probamos todo lo que se nos ocurrió en ese momento. Iluminamos con la linterna directamente hacia el interior, pero la luz rebotaba de forma extraña, sin revelar profundidad real. Extendí la mano y toqué la superficie. Era sólida, fría, pero no se sentía como piedra ni como vidrio común. Buscamos cables, marcas, cualquier señal de que alguien hubiera estado ahí antes. No encontramos nada. La sensación empezó a cambiar dentro de mí. Chandra parecía cada vez más atraída por lo que veía, acercándose más de lo necesario. Hortensia ya no disimulaba su incomodidad. Se notaba en la forma en que evitaba mirar directamente hacia la grieta. Fintan seguía intentando explicar, pero su tono ya no convencía. En mi caso, la inquietud crecía junto con la necesidad de sacar a todos de ahí. Entonces ocurrió. La luz aumentó de golpe, como si algo hubiera sido activado. El brillo se volvió más intenso por unos segundos que se sintieron más largos de lo normal. Sin transición, todo se apagó. La superficie dejó de emitir cualquier resplandor y, en su lugar, se volvió completamente transparente. Lo que teníamos enfrente ya no era una grieta común. Había profundidad, pero no era solo eso. Detrás de esa transparencia se distinguía algo más, algo que no correspondía al interior de un cerro. En ese instante entendí que no estábamos viendo un fenómeno natural. Había algo del otro lado. Lo que apareció del otro lado no fue profundidad ni oscuridad, fue un lugar completo. Al principio mi mente intentó acomodarlo como un reflejo extraño, pero no encajaba. La imagen tenía volumen, distancia, movimiento. Reconocí calles, estructuras, formas que correspondían a Ciudad Juárez, pero todo estaba alterado, como si hubiera sido abandonado durante años o destruido por algo que no entendía. El cielo era lo primero que no tenía sentido. No era negro ni azul, era rojo, pero no un rojo natural. Parecía denso, como una capa fija que cubría todo. No había estrellas, no había luces de ciudad, solo esa tonalidad constante que hacía que todo se viera enfermo. Las construcciones estaban deterioradas, algunas colapsadas, otras inclinadas de forma imposible. La ausencia de movimiento organizado fue lo que más me inquietó al inicio. No había tráfico, no había actividad normal, nada que indicara vida como la conocemos. El silencio que salía de ese lugar era distinto al del cerro, era más profundo, más pesado, como si absorbiera cualquier intento de sonido. Después empecé a notar las figuras. Al principio pensé que eran sombras o restos de algo, pero se movían. Eran personas, o al menos tenían forma humana. Caminaban lento, con movimientos irregulares, como si cada paso les costara demasiado. Su aspecto era deteriorado, ropa desgastada, cuerpos delgados, posturas encorvadas. Ninguna de esas figuras reaccionaba a nada. No se miraban entre ellas, no parecían tener un propósito claro. Se movían sin dirección definida, como si estuvieran atrapadas en una rutina sin sentido. Esa falta de reacción me hizo pensar por un momento que tal vez no eran conscientes, que solo eran algo repitiéndose. Sentí que el grupo empezó a retroceder sin necesidad de decirlo. La negación fue inmediata, como si todos intentáramos convencernos de que lo que veíamos no podía ser real. Mi cabeza buscaba cualquier explicación, reflejos, algún tipo de proyección, pero ninguna encajaba con lo que tenía enfrente. Aún así, no podía apartar la mirada. Todo cambió cuando una de esas figuras se detuvo. No fue un movimiento brusco, pero fue claro. Giró lentamente en nuestra dirección. La distancia no impedía notar que algo en su postura había cambiado. Ya no era un movimiento sin sentido.
Era intencional. Esa figura empezó a avanzar hacia la grieta. Cada paso era más firme que el anterior, aunque su cuerpo parecía no estar hecho para moverse con normalidad. Al acercarse, su rostro se volvió más visible. Había algo en su expresión que no se parecía al resto. No era vacío, era conciencia. Y dentro de esa conciencia había desesperación. El momento en que extendió las manos hacia la superficie, marcó un punto que no puedo explicar con lógica. Sus dedos tocaron desde el otro lado, y no atravesaron, se apoyaron, como si aquello fuera sólido también para ella. El sonido que siguió fue seco, repetitivo, como presión sobre vidrio grueso. El suelo bajo mis pies vibró levemente, y el aire se volvió más pesado, difícil de ignorar. Verla comenzar a escalar fue lo que rompió cualquier intento de explicación en mi cabeza. No estaba atrapada sin salida. Estaba intentando cruzar. Cada movimiento la acercaba más, deformando ligeramente la superficie como si fuera una membrana. En ese instante entendí algo que no quería aceptar. Esa cosa no solo podía vernos, podía alcanzarnos. El momento en que esa cosa empezó a cruzar, rompió todo lo que todavía intentaba mantener bajo control. Su cuerpo no atravesó de forma limpia. Se deformó contra la superficie como si estuviera empujando algo flexible y resistente al mismo tiempo. La piel, si es que podía llamarse así, se estiraba en ángulos que no correspondían a un cuerpo humano. Una parte de su cabeza logró salir primero. No fue un movimiento rápido, fue lento y forzado, acompañado de un sonido grave que no venía solo de la grieta, sino del aire mismo. El suelo bajo mis pies tembló apenas, pero lo suficiente para que dejara de pensar y reaccionara por instinto. El ambiente se volvió insoportable en cuestión de segundos. La presión en el aire se sentía en el pecho, como si costara más trabajo respirar. Ese sonido constante, bajo, vibraba en los oídos y hacía difícil concentrarse. Todo indicaba que ese lugar ya no era estable, como si algo se estuviera rompiendo en un nivel que no podíamos ver. Recuerdo haberme movido hacia atrás y hacer que los demás hicieran lo mismo, sin necesidad de decirlo en voz alta. Nadie discutió esa decisión. La curiosidad había desaparecido por completo, reemplazada por una urgencia clara de alejarnos. Cada paso que dábamos se sentía torpe, como si el cuerpo no respondiera con la velocidad que necesitábamos. Mientras retrocedíamos, esa cosa seguía avanzando. Una de sus manos logró salir completamente, apoyándose en la roca exterior. Los dedos se aferraron con fuerza, pero no de forma normal. Se movían con rigidez, como si no entendieran bien cómo sujetarse. Aún así, la intención era evidente. Estaba intentando salir por completo. No miré atrás durante varios segundos. Bajamos el cerro casi corriendo, resbalando en la tierra suelta sin preocuparnos por el camino. El silencio que antes nos había rodeado desapareció de golpe, sustituido por los sonidos normales de la ciudad que volvían poco a poco. Esa normalidad repentina se sentía igual de extraña. Al llegar a una zona más baja, nos detuvimos sin coordinarnos. Nadie quería ser el primero en mirar hacia arriba otra vez. Cuando lo hice, la oscuridad había regresado al cerro. No había luz, no había grieta visible desde esa distancia. Todo parecía igual que antes, como si nada hubiera pasado. Los días siguientes fueron peores de lo que esperaba, no por lo que vimos, sino por lo que empezó a cambiar. Uno de nosotros ya no reaccionaba igual. Había silencios más largos de lo normal, respuestas que no correspondían a lo que se preguntaba, movimientos ligeramente fuera de ritmo. Eran detalles pequeños, fáciles de ignorar si uno no estaba prestando atención. Intenté convencerme de que era el susto, que todos habíamos quedado afectados de alguna forma. Aún así, había momentos en los que algo no encajaba. Miradas que duraban más de lo necesario, una forma distinta de quedarse quieto, como si estuviera escuchando algo que los demás no podíamos percibir. No afirmo nada con certeza, pero desde esa noche me quedó una idea que no logro descartar.
Algo sí logró cruzar, aunque no sepamos exactamente cuándo ni cómo. Mi nombre es Laurana. Mudarse a aquella casa de 2 pisos en Ciudad Juárez se sintió como un respiro de aire fresco después de años de vivir entre departamentos ruidosos y calles llenas de caos. Las paredes, blancas pero con manchas del tiempo, tenían grietas pequeñas que dejaban ver el pasado de la construcción. El portón de hierro forjado estaba cubierto de óxido, y las ventanas altas, con cortinas de encaje amarillento, reflejaban la luz del atardecer que se filtraba desde la calle silenciosa. Las farolas antiguas proyectaban sombras alargadas que bailaban sobre el pavimento, dando un aire extraño pero familiar al vecindario. Las cajas se amontonaban en la sala mientras intentaba acomodar los muebles poco a poco. Cada objeto tenía que encontrar su lugar, cada rincón debía sentirse acogedor. Los tapetes coloridos en la sala y las fotos de mi hija Lina y de nosotros en la pared eran intentos de crear un hogar cálido, uno donde el pasado no se sintiera tan presente y donde mi hija pudiera sentirse segura. Entre el trajín, mi mente no dejaba de revisar listas mentales, que necesitaba desempacar primero, que debía estar listo para la escuela de Lina al día siguiente. Mi padre Bernardo caminaba por la casa revisando pequeñas reparaciones. Cada grieta que cerraba con cemento, o cada enchufe que probaba, le recordaba historias de vecinos sobre casas antiguas y los extraños ruidos que las acompañaban. Se detenía un momento en cada habitación, escuchando con atención, y aunque no decía mucho, podía notar su cautela. Su mirada recorría los rincones, y sentí la mezcla de orgullo y preocupación que siempre lo acompañaba cuando cuidaba de Lina y de mí. Lina corría de un cuarto a otro, explorando cada espacio con la curiosidad típica de una niña de 6 años. Se detenía a veces en la esquina del cuarto más alejado, señalando algo que solo ella parecía ver. Hablaba de la babá, describiendo a una mujer con cabello negro largo, vestido blanco y sonrisa suave. Intenté convencerme de que era su imaginación activa, una manera de adaptarse a un entorno nuevo, pero había insistencia en su voz, un detalle en sus palabras que me hizo prestar atención. Durante los primeros días, los sonidos de la casa parecían normales. El crujido de la madera vieja, el viento pasando por las rendijas. Sin embargo, pequeñas señales comenzaron a aparecer. Puertas que se cerraban solas y un golpeteo leve en el piso de arriba despertaban mi atención. A veces creía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas, reflejos que cambiaban según la luz de las farolas. Intenté racionalizar todo como efecto de la luz o corrientes de aire, pero un nudo de inquietud crecía en mi estómago. El primer día que Lina me describió a la babá señalando un rincón oscuro del cuarto, sentí una mezcla de ternura y preocupación. No podía evitar imaginar cómo su mente de 6 años interpretaba la casa y sus rincones. Cada gesto y cada palabra de ella parecía cargado de significado que yo no podía descifrar por completo. Era inquietante y dulce al mismo tiempo, y me preguntaba si solo era un juego de imaginación o algo más. Mi padre compartía miradas conmigo que no necesitaban palabras. Su silencio era un aviso sutil, como si supiera algo que yo aún no podía aceptar. Observaba los muebles antiguos, las cortinas gastadas, la madera que crujía y el aire que parecía más denso en ciertas habitaciones. Su experiencia y memoria del barrio le daban un sexto sentido para lo que podría suceder en casas con historia, y esa sensación me envolvía también, aunque intentaba ignorarla. Al caer la noche, la casa se transformaba. El vecindario se sumía en silencio, y la luz amarilla de las farolas llenaba las ventanas con sombras alargadas. Lina se acomodaba en su cama, pero sus ojos seguían los rincones, y su respiración se volvía más cautelosa. Mientras tanto, mi atención recorría cada espacio, sintiendo que algo invisible observaba con nosotros. No había certeza de lo que era, solo la sensación persistente de que esa casa guardaba historias que todavía estaban vivas entre sus paredes. Semanas después,
La rutina de Lina cambió de manera sutil pero inquietante. Empezó a recostarse contra las paredes de su cuarto, mirando los rincones oscuros como si esperara que algo apareciera. Sus juegos se volvieron más cautelosos. Evitaba hablar de la babá con insistencia, y cualquier ruido extraño la hacía encogerse o apretar mi brazo con fuerza, buscando protección silenciosa. El primer indicio verdaderamente desconcertante apareció una tarde al entrar en su cuarto. Algunos juguetes habían cambiado de lugar sin que nadie los hubiera movido. Las pequeñas huellas en el suelo parecían indicar que algo invisible había recorrido la habitación. Intenté racionalizarlo, culpando al viento o a la falta de atención, pero la sensación de que algo no estaba bien crecía con cada día. Una mañana, al mirar hacia el techo mientras acomodaba su ropa, descubrí unas marcas de manos infantiles impresas en el yeso. La incredulidad me golpeó como un puñetazo. Sentí miedo y confusión. Cada fibra de mi cuerpo me decía que no podía ignorarlo, y al mismo tiempo, dudaba de mi propia cordura. ¿Cómo explicarle esto a alguien sin parecer irracional? Era un pensamiento constante que me atormentaba. Mi padre recordaba historias de las antiguas moradoras de la colonia, mencionando casos de niños que desaparecían durante semanas o se encerraban solos en el sótano de algunas casas viejas. Sus relatos sonaban como advertencias, pero yo me obligaba a mantenerme racional, aunque su mirada preocupada me hacía sentir que no podía desestimar por completo sus palabras. La curiosidad y el miedo me llevaron a revisar el sótano de la casa. Entre muebles antiguos cubiertos de polvo y telarañas, encontré una caja vieja y un diario olvidado. Al abrirlo, me encontré con la letra de una niña que había vivido allí hace más de 40 años. Cada página describía a la misma babá que Lina veía. Una mujer de cabello negro, vestido blanco, siempre presente en los juegos nocturnos de la niña, pero con un matiz inquietante. Las palabras finales del diario me congelaron la sangre. Ella no quiere jugar, quiere que yo cambie de lugar con ella. La frase, simple pero aterradora, resonó en mi mente mientras sostenía las páginas. Comprendí que lo que Lina veía no era producto de su imaginación. Algo de verdad aterradora se escondía entre las paredes de esa casa. Desde aquel descubrimiento, Lina cambió de manera notable. Se encerró en sí misma, evitando mencionar a la babá, y cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, podía sentir una mezcla de miedo y conocimiento que me superaba. Era como si comprendiera algo que yo aún no podía asimilar. Cada gesto suyo, cada respiración contenida, me hacía sentir el peligro real que acechaba a mi hija. Al acostarla por la noche, su mirada recorría los rincones del cuarto con cautela. Los crujidos de la madera y las sombras al pasar la luz de la farola parecían amplificarse, y yo sentía cada vez más que estábamos compartiendo el espacio con algo invisible y poderoso. La babá ya no era un juego. Era una presencia palpable que transformaba nuestro hogar en un lugar de incertidumbre y miedo. Un grito agudo sacudió el silencio de la noche y me lanzó de la cama con el corazón desbocado. Cada segundo de retraso parecía alargar el terror. La casa, que momentos antes parecía tranquila, ahora vibraba con un aire inquietante. Las puertas crujían sin razón, corrientes de aire helado recorrían los pasillos y las sombras parecían danzar sobre las paredes. Al llegar al cuarto de Lina, la visión me paralizó por un instante. Una mujer de blanco estaba de espaldas, cerca de la esquina donde mi hija se había encogido sobre el suelo. Lina temblaba. Sus ojos enormes reflejaban miedo puro, y mi pecho se llenó de un frío que subía por la columna. Todo intento de racionalizar la escena desapareció. El terror era inmediato, concreto y absoluto. Un segundo más tarde, la mujer se giró lentamente. Lo que antes Lina había descrito como un rostro bonito, se transformó ante mis ojos en algo imposible de soportar. Piel tensada sobre los huesos, cortes que recorrían la cara y una deformidad que parecía salida de una pesadilla viva.
Sentí un shock tan profundo que mis piernas temblaron y el aire pareció escaparse de la habitación, dejando un vacío opresivo. Cada respiración de Lina se sentía en mi pecho mientras me acercaba, y cada paso era un desafío a la parálisis que me imponía la visión. La figura permanecía estática, como si midiera mi reacción, evaluando cada movimiento con una paciencia macabra. La sensación de incredulidad se mezclaba con un desespero visceral. Algo sobrenatural había cruzado el umbral de nuestra realidad, y no había explicación que pudiera sostenerlo. Al encender la luz, la mujer desapareció de inmediato, como disuelta en la nada. Sin embargo, el suelo estaba marcado con huellas de pies que no pertenecían a Lina ni a mí. Cada impresión parecía recordar que la presencia había estado allí, moviéndose con intención y dejando su firma de horror tangible. El miedo se intensificó al constatar que no era imaginación ni alucinación. Algo real y maligno había estado frente a nosotras. Lina, aún temblando, se abrazó a mí con fuerza, y el calor de su pequeño cuerpo no bastaba para disipar el terror que llenaba la habitación. Su respiración era irregular, y podía sentir cómo su miedo se transmitía a mi propia piel. Mi padre apareció en el umbral, y sus ojos reflejaban la misma mezcla de horror y urgencia que yo sentía, confirmando que lo que habíamos presenciado no podía ser ignorado. Cada minuto que permanecíamos en la casa parecía aumentar la tensión. El aire se volvía más pesado, y los crujidos en las vigas y puertas parecían responder a nuestra presencia. La necesidad de proteger a Lina era absoluta. Cualquier intento de racionalización ya no servía. La babá había dejado claro que su influencia era real, y que permanecer allí significaba un riesgo directo para la seguridad de nuestra hija. Mi padre y yo nos miramos sin palabras. La decisión surgió con claridad inmediata. La mudanza no podía esperar más. Cada segundo adicional en esa casa aumentaba el peligro. El terror que sentíamos no era una historia para contar, sino una amenaza palpable, irreversible, que nos empujaba a actuar con urgencia, dejando atrás el hogar que habíamos intentado construir. Apenas despuntaba la mañana cuando decidimos que no podíamos quedarnos ni un minuto más. Mi padre y yo empezamos a empacar las cajas con prisa, seleccionando ropa, juguetes y objetos personales, mientras Lina nos seguía con los ojos grandes y temerosos. Su manita se aferraba a la mía con fuerza, como si ese contacto pudiera protegerla de todo lo que habíamos vivido la noche anterior. El ambiente de la casa se sentía diferente, como si percibiera nuestra decisión. Los rangidos en las vigas se hicieron más frecuentes. Sombras cruzaban las ventanas, y pequeños objetos parecían moverse solos, recordándonos que la presencia de la babá no nos había abandonado del todo. Cada sonido me mantenía alerta, y el miedo de Lina se intensificaba con cada paso que daba dentro de la casa. Mientras cargábamos el último mueble, la mirada de Lina se detuvo en un rincón del cuarto. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y curiosidad contenida, y podía percibir que comprendía más de lo que sus palabras permitían. Apoyé mi mano sobre su hombro, asegurándole con un gesto que estábamos juntas, que todo estaría bien. Al salir por el portón de hierro, la fachada de la casa me pareció más vieja y silenciosa que nunca. Pude sentir la historia que permanecía viva entre esas paredes. Todas las historias de niños, los susurros de antiguos moradores y la sombra de la babá que se resistía a desaparecer. Un alivio profundo se mezclaba con una incomodidad silenciosa, una sensación de que algo invisible nos observaba mientras nos alejábamos. Lina se acomodó en la parte trasera del auto, su rostro todavía marcado por la tensión de la noche. Cada tanto apretaba mi mano, buscando seguridad, y cada apretón era un recordatorio de la urgencia de nuestra partida. Mi padre conducía con cuidado, consciente de que nuestra prioridad era la tranquilidad de nuestra hija, más que cualquier otra consideración. El trayecto hacia nuestra nueva casa transcurrió en silencio. Cada curva y cada semáforo parecían alargar la sensación de vulnerabilidad que la noche anterior nos había dejado. Mi corazón seguía palpitando con fuerza, y la imagen de la mujer de blanco persistía en mi mente,
recordándome que algunas presencias no se explican, solo se evitan. Al llegar, abrí la puerta y dejé que Lina corriera hacia su nuevo cuarto. La luz de la mañana iluminaba cada rincón, y aunque su miedo aún era visible, la sensación de protección era palpable. Le acaricié la cabeza y le aseguré con un abrazo que, en ese lugar, estábamos seguras y que lo más importante era su bienestar y tranquilidad. Miré por última vez hacia la calle donde habíamos vivido tanto terror. La casa permanecía en silencio, imponente y misteriosa. Sabía que la babá seguiría allí, aguardando quizá la próxima familia, pero para nosotros lo esencial era haber escapado con Lina a salvo. La experiencia dejó cicatrices invisibles, recuerdos que persistirían, pero también la certeza de que algunas cosas no se comprenden, solo se respetan y se evitan. Soy Edmundo. Llegué a Ciudad Juárez con la intención de establecer una nueva sucursal de mi restaurante. La ciudad me resultaba extraña, aunque había visitado el norte varias veces por negocios. Caminando hacia el hotel con mi maleta de cuero, sentí cómo el aire del zaguán me envolvía, pesado, mezclado con un perfume antiguo y un leve olor a humedad que parecía permanecer desde hace décadas. El hall tenía detalles que me recordaban a mi infancia. Papel picado descolorido colgaba en esquinas, imágenes de santos enmarcadas sobre mesas de madera y pequeños altares con velas apagadas, como si nadie los encendiera desde hacía mucho tiempo. Saludé a la recepción de manera discreta, y ellos me devolvieron la cortesía con gestos medidos, casi formales. La sensación de estar en un lugar con historia se intensificaba con cada paso que daba. Después de dejar mis cosas en la habitación, decidí salir a cenar algo ligero en la calle cercana. Compré tacos y una torta en un puesto que parecía llevar años allí, y un atole caliente que el vendedor sirvió con cuidado. La noche estaba tranquila, apenas se escuchaban los autos en la avenida Juárez, y el aroma del maíz y la carne asada me acompañaba mientras regresaba al hotel. De vuelta en mi cuarto, me senté a organizar los documentos relacionados con la apertura de la tienda. Cada carpeta, cada recibo, parecía tener que estar perfecto antes de dormir. El silencio del hotel se sentía profundo, casi incómodo, hasta que un sonido me llamó la atención, el leve arrastrar de un carriño por el pasillo. Pensé que sería algún empleado haciendo su ronda nocturna, y traté de concentrarme en mi trabajo. El ruido persistió, rítmico y constante, y la curiosidad me ganó. Me acerqué al ojo mágico y lo que vi me hizo detener la respiración. Una mujer con uniforme antiguo, los colores apagados por el tiempo, el cabello recogido en un moño tradicional, estaba de espaldas frente al cuarto 402. Permanecía inmóvil, como si esperara algo, y un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de irrealidad me acompañó hasta que, vencido por el cansancio, me recosté en la cama. Aún podía escuchar el carriño y la quietud extraña que parecía rodear todo el corredor. Cerré los ojos intentando racionalizar lo que acababa de ver, recordándome que los hoteles antiguos suelen tener empleados nocturnos y ruidos propios de estructuras viejas. Los días siguientes se convirtieron en un patrón. Exactamente a las 3:15 de la madrugada, el mismo sonido se repetía, y la figura femenina aparecía frente al cuarto 402. Comencé a anotar los horarios y los detalles, cómo crujía la madera bajo el carriño, la sensación de silencio absoluto alrededor, la manera en que la luz de los pasillos resaltaba la figura sin revelar su rostro. La mezcla de curiosidad y temor se volvió parte de mis noches. Cada vez que escuchaba los pasos del carriño, mi mente se debatía entre acercarme para ver más o permanecer inmóvil, temeroso de enfrentar algo que desafiaba la lógica. El hotel se había transformado en un espacio familiar y extraño al mismo tiempo, donde lo cotidiano y lo inexplicable comenzaban a entrelazarse. Intenté convencerme de que se trataba de algún empleado antiguo que aún seguía rutinas olvidadas, o quizás una broma de otro huésped que conociera los horarios del hotel. Sin embargo, había algo en la rigidez de la figura,
en la manera en que permanecía inmóvil frente al cuarto 402, que no encajaba con ninguna explicación lógica. Cada noche, al verla, me sentía atrapado entre la incredulidad y un miedo muy concreto, palpable. Durante el día, recorría los pasillos con una atención nueva. Observaba los corredores con cuidado, notando los detalles que antes me habían pasado desapercibidos. La puerta del cuarto 402 tenía imperfecciones que parecían susurrar historias olvidadas, arañazos antiguos, marcas de uñas en la madera y un desgaste en el batiente que indicaba años de uso constante. Cada señal reforzaba la sensación de que aquel lugar había presenciado algo más que simples huéspedes. Intenté conversar con algunos de los empleados más antiguos, pero las respuestas eran breves y evasivas. Sus miradas se cruzaban en silencio, cargadas de preocupación o de algo que no querían compartir conmigo. Cada gesto, cada pausa en sus palabras, aumentaba la inquietud que sentía cada vez que pasaba por el pasillo hacia mi cuarto. Los ruidos comenzaron a hacerse más notables incluso durante el día. Pasos ligeros que parecían seguirme por los corredores, puertas que crujían como si alguien entrara o saliera, susurros apenas audibles que se desvanecían cuando giraba la cabeza. El ascensor, que antes había sido un objeto de rutina, ahora me causaba incomodidad. Parecía que cada viaje era observado, como si algo invisible acompañara mis movimientos. A veces me detenía frente al 402 y sentía una tensión inmediata en el pecho. La puerta, aunque cerrada, parecía emitir un peso propio, una presencia que no se podía ignorar. Incluso sin abrirla, pasar junto a ella provocaba un escalofrío que me recordaba que el hotel guardaba secretos que yo aún no comprendía. El pasillo tenía otros detalles que alimentaban la sensación de historia cargada. Un calendario antiguo colgado en la pared mostraba fechas de hace décadas. El olor a cera de velas apagadas se mezclaba con el aire del lugar, y la luz de los pasillos creaba reflejos que recordaban rituales familiares mexicanos, como si el pasado se filtrara en el presente. Cada elemento parecía susurrar que había algo más que simples paredes y muebles antiguos. Mis noches se volvieron tensas y mis días, inquietantes. La figura que aparecía a las 3:15 se convertía en un recordatorio de que lo inexplicable estaba ahí, siempre presente, aunque fuera imposible de tocar. La racionalidad y la lógica luchaban contra el miedo y la curiosidad, pero algo dentro de mí sabía que aquella historia del 402 estaba lejos de resolverse. A veces, sentado en mi escritorio, escuchaba los sonidos de los pasillos mientras organizaba documentos, y me preguntaba cómo podía un lugar tan cotidiano contener una sensación tan intensa de presencia. Cada pequeño ruido se convertía en motivo de alerta. Cada sombra parecía moverse con intención. Ciudad Juárez, con su historia, sus calles antiguas y su aire pesado de secretos, se transformaba en un escenario perfecto para algo que desafiaba toda explicación. La noche estaba más silenciosa que nunca, con las luces del pasillo lanzando sombras alargadas que parecían moverse al ritmo de mis propios pasos. El reloj marcó las 3:15, y como si obedeciera a un ritual, el sonido del carriño comenzó a arrastrarse por el corredor. Un estremecimiento recorrió mi espalda, y el pulso se aceleró mientras me acercaba al ojo mágico. La figura estaba allí, exactamente como antes, la camareira, con el uniforme de otra época, el cabello recogido en un moño apretado, inmóvil frente al cuarto 402. Sus hombros rígidos y la postura que parecía flotar entre lo real y lo irreal hicieron que un nudo de miedo y fascinación se formara en mi estómago. Sentí que contenía la respiración por un tiempo que no supe medir. Un impulso que no pude controlar me llevó a girar la perilla y abrir la puerta. Planeaba pedir toallas. Quizás simplemente confirmar que el pasillo estaba vacío. Al abrir, un silencio absoluto me golpeó. No había nadie, y el carriño había desaparecido. El sonido se detuvo de golpe, dejando un eco de quietud que parecía llenar cada rincón del corredor. El aire se volvió pesado, y una presencia intangible se posó sobre mí.
Sentí como si algo invisible me observase desde la penumbra, un peso que hacía vibrar el suelo bajo mis pies. Cada músculo se tensó. Cada pensamiento racional luchaba contra un miedo profundo que no podía explicarse. El corazón latía con fuerza, golpeando contra las costillas como si quisiera salir. Caminé un paso y el carpete crujió bajo mis zapatos, amplificando la sensación de soledad y vigilancia. Un olor tenue a cera de velas encendidas flotó por un instante, desapareciendo con el silencio del corredor. El calor repentino en el ambiente me hizo sudar, como si alguien o algo hubiera pasado muy cerca, dejando su rastro invisible. Los pasos que creí escuchar se transformaron en ecos lejanos, que rebotaban entre las paredes y techos altos. Cada sombra parecía moverse con intención, y cada leve susurro del viento en el pasillo era interpretado por mi mente como un mensaje de lo desconocido. La tensión era casi física, como si el corredor entero me presionara contra la puerta abierta de mi habitación. Me detuve en seco, mirando a ambos lados del pasillo, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. El silencio respondió con su peso abrumador, y la certeza de lo que había visto por el ojo mágico se volvió innegable. La camareira había estado allí, aunque la evidencia física se hubiera esfumado. El miedo se mezcló con una extraña fascinación. Sabía que aquel momento era un punto sin retorno. La presencia del pasado y del misterio del 402 me había confrontado directamente. Cada respiración se sentía medida y precaria, y aunque quise girar y cerrar la puerta, no pude ignorar la sensación de que algo me seguía observando desde la oscuridad, que ahora parecía viva. Al día siguiente, bajé a la recepción con la intención de entender lo que había experimentado la noche anterior. Hablé con discreción, midiendo cada palabra, y el recepcionista me observó con un gesto serio antes de inclinarse ligeramente hacia mí. Su voz era baja, casi un susurro, cuando me explicó que el cuarto 402 ya no se alquilaba. Un asesinato había ocurrido allí hacía años, y la memoria del lugar aún parecía latir en las paredes. Me contó que una camareira había encontrado el cuerpo y que sufrió un infarto al presenciar la escena, quedando marcada por el horror que había sentido. Las palabras cayeron con peso sobre mí, y por un instante sentí que todo lo vivido la noche anterior tenía una explicación, aunque el miedo no se disipaba. Cada detalle que había percibido parecía encajar con la tragedia que me relataba, y la tensión acumulada se convirtió en un nudo que aún no podía soltar. Escuché atentamente mientras el recepcionista mencionaba que otros huéspedes habían reportado experiencias similares, llantos que surgían en la madrugada, sollozos apagados y figuras que aparecían y desaparecían sin dejar rastro. Confirmó que era inusual, pero no inédita. La idea de que no había sido la única persona enfrentándose a aquello me provocó un escalofrío más profundo que cualquier explicación lógica. Volví a subir al piso, con la sensación de que mis pasos resonaban más fuertes que nunca en los corredores silenciosos. El cuarto 402 parecía observarme de manera implícita, y aunque la puerta estaba cerrada, no podía evitar mirarla una vez más. Un hilo de luz se filtraba por debajo, acompañada por un sonido suave de sollozos que apenas se distinguían en el silencio pesado del pasillo. Me detuve allí, contemplando la puerta, sin atreverme a tocarla ni abrirla. La escena me dejó paralizado, consciente de que lo que había visto y oído no podía ignorarse, aunque tampoco podía explicarse del todo. La presencia del pasado se sentía tan viva como si el tiempo se hubiera detenido, mezclando lo que había sucedido años atrás con lo que yo había experimentado esa misma noche. Regresé lentamente a mi habitación, con la mente agitada y el corazón aún acelerado. Cada paso me hacía sentir la presión invisible del corredor, como si los ecos del 402 me siguieran. Me senté junto a la ventana, observando la ciudad que despertaba lentamente, y me pregunté cómo un lugar tan cotidiano podía mantener un recuerdo tan intenso, tan palpable, de dolor y miedo. La mezcla de incredulidad y respeto hacia lo desconocido se instaló en mí.
Sabía que mi relato no sería fácil de creer, pero cada sensación que había vivido estaba grabada en mi memoria con un detalle que parecía imposible de inventar. El misterio del cuarto 402 permanecía intacto, un hilo invisible que unía el pasado y el presente de manera silenciosa, implacable. Antes de dormir esa mañana, un último pensamiento me acompañó. El miedo que había sentido no desaparecía con la luz del día. Algo en aquel hotel, en ese cuarto y en el corredor, continuaba presente, recordándome que algunas historias no se cierran y que lo inexplicable puede convivir con la rutina cotidiana sin necesidad de mostrarse por completo. Las noches en nuestra casa siempre fueron tranquilas, hasta que comenzaron a escuchar algo sobre el techo. Mi nombre es Agenor. Al principio, pensé que eran gatos del vecindario, saltando de teja en teja, o quizá algún ave nocturna. Me levantaba, encendía la lámpara, miraba el techo desde la ventana y no veía nada, pero el sonido persistía, rítmico, constante, como si alguien recorriera cada teja con cuidado. Edvania, mi esposa, notó desde el primer momento que no era algo común. Su mirada se volvía seria cuando el ruido aparecía. Sus manos temblaban ligeramente mientras recogía la vajilla de la cocina o acomodaba las cortinas. Se sentaba en la mecedora del comedor y permanecía callada, escuchando. Sentí su preocupación como un peso más sobre mis propios hombros, aunque intentaba mantener la calma y explicarme la situación de forma racional. Durante el día, todo parecía normal. Tomábamos café de olla en la cocina, cuidábamos el pequeño jardín junto a la ventana y arreglábamos puertas o muebles que crujían con el calor del desierto. La vida cotidiana nos mantenía ocupados, y yo me decía que los ruidos eran solo producto de mi imaginación cansada. Sin embargo, al caer la noche, la misma sensación de intranquilidad regresaba, más intensa que antes. El primer golpe de miedo real llegó cuando los pasos comenzaron a sonar más pesados, más claros, como si alguien caminara deliberadamente sobre el techo, midiendo cada movimiento. No era el salto ligero de un gato, ni el revoloteo de un pájaro. Era firme, rítmico, demasiado constante para ser casual. Mi corazón se aceleraba y buscaba explicación en la rutina del vecindario, pero ninguna parecía encajar. Observaba las tejas bajo la luz de la luna, intentando descubrir a algún intruso, pero todo estaba en su lugar. La arena y el polvo del desierto que se acumulaban sobre los ladrillos permanecían intactos, sin huellas. Cada noche, mientras escuchaba esos pasos, sentía que el aire se volvía más denso, y una sensación de vigilancia constante se apoderaba de mí, como si alguien nos estudiara desde un punto invisible. Edvania se levantaba a veces para cerrar ventanas o revisar puertas, sus gestos llenos de cautela. A veces parecía querer decir algo, pero no lo hacía. Sus ojos solo me pedían atención silenciosa, comprensión ante lo que ambos no podíamos explicar. La familiaridad de la casa, sus muebles y recuerdos, se sentía ahora más frágil, vulnerable ante algo que no podíamos ver ni tocar. El sonido repetitivo de los pasos comenzó a interferir en mis noches. Intentaba concentrarme en la respiración, en los relojes antiguos que teníamos en la sala, en cualquier detalle cotidiano para distraerme. Sin embargo, la sensación de que alguien caminaba sobre el techo justo cuando pensábamos en dormir se volvía más intensa, y un miedo silencioso crecía dentro de mí. La incertidumbre se convirtió en compañía nocturna. Cada crujido, cada golpe sobre las tejas parecía personal, dirigido hacia nosotros. A veces me encontraba parado en la ventana, con la mano sobre la baranda, mirando hacia el cielo estrellado de Ciudad Juárez. Todo parecía inmóvil, pero los pasos seguían allí, insistentes, invisibles, marcando un ritmo imposible de ignorar. La rutina de nuestra vida, antes cómoda y segura, se sentía alterada. Cada noche, ese sonido repetitivo me recordaba que la casa ya no era solo nuestro refugio.
Había alguien, o algo, que compartía nuestro espacio sin ser visto. Ederson me había insistido en que colocáramos una cámara pequeña, algo barato que pudiera monitorearse desde su celular. Al principio dudé, pensando que sería inútil, que no veríamos nada nuevo. Sin embargo, la idea de tener algún registro tangible de lo que ocurría me hizo sentir un poco de control, aunque frágil, sobre las noches inquietantes. La cámara llegó por correo un día soleado. Pasé horas instalándola en el cuarto, asegurándome de que captara todo el techo sobre nuestra cama. Ajusté el ángulo varias veces, moviendo la lente para que cada teja estuviera visible. Cada vez que tocaba los tornillos y cables, sentía una mezcla de esperanza y temor. La casa se había vuelto extrañamente vigilante, como si supiera que algo cambiaría esa noche. Las primeras grabaciones no mostraban a nadie. La luz de la luna dibujaba sombras suaves sobre las tejas, pero lo que me dejó intranquilo fueron los movimientos. Telas que se curvaban como si alguien caminara sobre ellas, hundiéndose bajo un peso invisible. Era imposible ver quién o qué era, pero la deformación de cada teja era precisa, metódica, demasiado deliberada para atribuirla al viento. Edvania y yo empezamos a notar un patrón. Los pasos comenzaban siempre en un rincón del techo, avanzando lentamente hacia nuestra cama, deteniéndose justo arriba de nosotros. Cada noche seguían la misma ruta. La sensación de vigilancia se intensificaba, como si la presencia nos midiera mientras dormíamos. El aire se volvía pesado, cargado, y hasta la luz de la lámpara parecía tímida frente a lo que se movía sobre nosotros. Pequeños incidentes cotidianos comenzaron a aumentar el malestar. Una taza de café que había dejado en la mesa apareció en el suelo, intacta pero volcada. Puertas que se cerraban solas, crujidos en los muebles que antes eran normales. La sensación más perturbadora era un frío repentino en los pies, como si algo invisible los rozara mientras me despertaba con el corazón acelerado. Intenté explicarlo racionalmente. El viento movía las tejas, los gatos saltaban sobre el techo, el peso de mi imaginación. Edvania no estaba convencida. Su intuición le decía que había una presencia humana invisible, consciente y deliberada, observándonos cada noche. Discutíamos silenciosamente, cada uno atrapado entre lo que podía comprobar y lo que sentía en los huesos. La cámara registraba sombras que se alargaban y deformaciones en las tejas, como un eco de lo que no podíamos ver. A veces parecía que los movimientos coincidían con mi respiración acelerada, con la luz que titilaba, con la sensación de que no estábamos solos. Todo se volvía más tangible y, al mismo tiempo, más inexplicable. Cada noche, al revisar las grabaciones, sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Al menos teníamos evidencia, aunque incompleta. Al mismo tiempo, me daba cuenta de que la presencia no era fácil de enfrentar. Cada sonido, cada deformación en el techo, cada crujido en la madera me recordaba que el control que creía tener sobre nuestra casa era solo una ilusión. La inquietud se había convertido en compañía constante, y el miedo silencioso crecía con cada registro que revisábamos. Una noche el silencio era absoluto, tan pesado que cada crujido de la madera parecía multiplicarse en la oscuridad. Los pasos sobre el techo no aparecieron. En lugar de eso, un sonido de rasguños comenzó a escucharse en la puerta del cuarto. Mi corazón se detuvo por un instante. La familiaridad de la casa se transformó en un espacio hostil e imprevisible. Edvania se incorporó lentamente en la cama, sus ojos buscando los míos con una mezcla de miedo y confusión. Escuchábamos los pasos pesados recorriendo el corredor, cada golpe resonando sobre el piso de madera. Intenté levantarme, acercarme a la puerta, pero un nudo en la garganta y el peso de la incertidumbre me lo impidieron. La cámara instalada seguía registrando el techo, enfocando los arcos de las tejas sobre nuestra cama. Ninguna figura aparecía en la grabación, pero las deformaciones eran claras. Las tejas se curvaban y volvían a su lugar, como si alguien invisible caminara sobre ellas. La evidencia era inquietante, tangible y, al mismo tiempo,
incapaz de explicar el fenómeno. El sonido de los pasos se detuvo frente a la habitación y luego continuó por el corredor, desplazándose con una cadencia deliberada. La casa, que hasta entonces me había parecido segura, ahora parecía un laberinto hostil. Cada crujido de la madera, cada leve movimiento de las cortinas, me recordaba que estábamos vulnerables, observados sin posibilidad de respuesta. Al amanecer, temblando aún por el terror de la noche, nos acercamos a la puerta. Las marcas de uñas eran profundas, atravesando la pintura y dejando cicatrices visibles en la madera. La cámara, colocada a escasos metros de nosotros, también presentaba rasguños que no existían la noche anterior. No había dudas. Algo invisible había estado allí, rozándonos, recordándonos nuestra impotencia. La cocina y la sala mostraban pequeños cambios que antes pasaban desapercibidos. Muebles ligeramente desplazados, cortinas que se movían sin viento, el aire olía a polvo levantado de la noche. Cada detalle era un recordatorio de que la entidad no solo había pisado el techo, había caminado entre nosotros, invisible y silenciosa, dejando evidencia tangible de su paso. Sentí una impotencia abrumadora. Ninguna explicación lógica podía justificar lo ocurrido. Los sonidos, las marcas, la deformación de las tejas, todo se sumaba a la sensación de que nuestra casa, nuestro refugio, estaba ahora compartido con una presencia que nos superaba por completo. La rutina, la seguridad, todo había sido reemplazado por vigilancia silenciosa e inevitable. El terror alcanzó su punto máximo cuando comprendí que no había manera de enfrentar aquello. La entidad no necesitaba mostrarse para ser real. Su invisibilidad no disminuía su existencia. Cada sombra, cada crujido y cada rasguño eran pruebas indiscutibles. Entendí que la casa nunca volvería a ser la misma y que el miedo invisible se había instalado para quedarse. Después de platicar con mi esposa, decidimos pedir que el padre de la parroquia del barrio viniera a bendecir la casa. Para nosotros ya estaba claro que no se trataba de ladrones ni de animales, y que eso no se resolvería con cámaras ni con la policía. El padre llegó temprano una tarde, cargando consigo velas, un pequeño recipiente de agua bendita y un rosario desgastado por los años. Caminó por la casa en silencio, recitando oraciones antiguas, mientras rociaba cada esquina con agua bendita. Sentí una mezcla de alivio y escepticismo. Quería creer que sus palabras podrían protegernos, aunque la experiencia de las noches anteriores me hacía dudar de cualquier protección. Edvania encendió velas en la sala y en los pasillos, siguiendo con cuidado cada indicación del padre. La luz temblorosa proyectaba sombras largas sobre las paredes de adobe, dando a la casa una atmósfera sagrada y extrañamente frágil al mismo tiempo. Caminaba entre los muebles observando cada movimiento de la mecedora, cada flor en el jardín, recordando que todo parecía igual, pero la sensación de vigilancia persistía. Durante la noche posterior a la bendición, los ruidos cambiaron. Ya no provenían del techo, sino que se escuchaban del exterior, como pasos pesados sobre el polvo del desierto alrededor de la casa. Mi corazón se aceleraba con cada crujido en la oscuridad, preguntándome cómo algo invisible podía moverse con tanta deliberación, sin dejar huellas que pudiéramos identificar claramente. Las pequeñas señales de la presencia continuaron, puertas que se abrían con un soplo de viento, cortinas que se movían suavemente sin brisa, el ladrido distante de los perros del vecindario reaccionando a lo que nosotros no veíamos. Todo se sentía familiar y, al mismo tiempo, cargado de un temor que no podíamos controlar. La casa se había vuelto un espacio donde la lógica y la rutina cotidiana no bastaban para asegurar nuestra tranquilidad. Me encontraba observando las tejas desde la ventana, con la cámara aún apuntando hacia el techo. Las deformaciones continuaban, como si la presencia invisible se deslizara por los arcos de barro, ajena a cualquier intento de vigilancia. La impotencia me llenaba. Cada evidencia, cada sonido, confirmaba que aquello estaba más allá de nuestra comprensión y control. Edvania pasaba largas horas en la sala,
sentada frente a las velas, con la mirada fija en algún punto invisible del cuarto. Su silencio me hablaba de su miedo profundo, de la aceptación dolorosa de que no podíamos enfrentar aquello de forma directa. Cada noche, su intuición parecía coincidir con mis temores más racionales. Estábamos compartiendo nuestro hogar con algo que no podíamos ver ni tocar, pero cuya existencia era innegable. El peso emocional se volvió constante. Cada ruido fuera de la casa, cada sombra que se movía en la penumbra del jardín, me recordaba nuestra vulnerabilidad. La bendición había dado cierta calma, pero no había eliminado la presencia. La sensación de intranquilidad se mantenía, latente, un recordatorio silencioso de que el terror podía estar esperando fuera de nuestra vista, vigilando cada movimiento. Aun cuando la luz del día iluminaba las paredes de adobe y los muebles restauraban la sensación de normalidad, los pasos invisibles continuaban, invisibles pero reales. La casa, que pensábamos segura, se convirtió en un espacio compartido con algo que desafiaba toda explicación. Cada noche nos recordaba que, a veces, la seguridad es solo una ilusión, y que algunos horrores permanecen con nosotros, silenciosos y persistentes, más allá de cualquier protección humana.